Los vectores I, J y K se denominan estándar vectores de unidades en nuestros tres. Está el vector 0, 4, 5 contenido en el intervalo de I más J, K y nos piden que vengamos con una justificación algebraica y geométrica. Observe que el lapso no es I, J, K. Si lo fue, sabemos que cualquier vector de nuestros tres es una combinación lineal de los vectores I, J y K. Pero aquí tenemos el lapso de I más J, K donde el lapso de un conjunto de vectores es un conjunto de todos los lineales posibles combinaciones de los vectores. Por ejemplo, el lapso de vectores v sub 1 a través de v sub k contiene todos los vectores del formulario que se muestra aquí a la derecha donde c sub 1 a través c sub k son escaladores. Entonces, si el vector 0, 4, 5 está en el intervalo de I más J, K, debe existir dos escaladores, c sub 1 y c sub 2, de modo que c sub 1 veces la suma de los vectores I y J más c sub 2 veces vector K es igual al vector 0, 4, 5. Y también escribo todos los vectores como matrices de columnas. Tenemos E sub 1 vez la suma del vector 1, 0, 0. Y el vector 0, 1, 0. Más C sub 2 veces el vector 0, 0, 1. Es igual al vector 0, 4, 5. Y ahora encontremos la suma de I y J. Esto nos da C sub 1 veces el vector 1, 1, 0. Más C sub 2 veces el vector 0, 0, 1. Es igual al vector 0, 4, 5. A partir de aquí, escribamos la matriz aumentada, donde la primera fila es una, 0, 0. La segunda fila es una, 0, 4. Y la tercera fila es un 0, 1, 5. El siguiente paso es escribir la matriz aumentada en forma de escalón de fila reducida, que en aras de tiempo, ya lo he hecho. La primera fila es una, 0, 0. La segunda fila es 0, 1, 0. Y la tercera fila es 0, 0, 1. Sigamos adelante y etiquetemos las dos primeras columnas C sub 1 y C sub 2. Y ahora, si nos centramos en la tercera fila, observa cómo tenemos una contradicción. La tercera fila indica que 0 es igual a 1, lo que nunca es cierto, lo que indica que el sistema no tiene solución. O no hay valores de C sub 1 y C sub 2 que satisfacen la ecuación vectorial, lo que significa que los vectores 0, 4, 5 no se pueden escribir como una combinación lineal de I más J y K, lo que significa que el vector 0, 4, 5 no está en el lapso. Esto debería tener sentido porque si echamos un vistazo a esta ecuación vectorial aquí, la única forma en que un vector puede ser escrito como una combinación lineal del vector 1, 1, 0 y 0, 0, 1 es que los dos primeros componentes del vector son lo mismo. Ahora echemos un vistazo a una justificación geométrica de por qué el vector 0, 4, 5 no está en el lapso de I más J y K. Aquí, he graficado los similar vectores I y J en púrpura, y el vector K está en rojo. El lapso de I plus J y K es el plano verde, y el vector 0, 4, 5 es el vector azul. Observe cómo el azul vector no está en el avión, que contiene los vectores I más J y K, lo que significa que no está en el span de los vectores I más J y K. Espero que esto te haya resultado útil.